diagrama de cuerpo libre, ya saben que van a definir el sentido positivo de X y de Y, como siempre lo hemos trabajado. X a la derecha y Y hacia arriba, ¿ok? Entonces, veamos rápidamente un repaso de los pasos que debemos de seguir cuando vayamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Primero que nada, identificar el cuerpo que vamos a analizar. Posterior, vamos a dibujar el sistema de ejes cartesianos considerando que el eje X debe ser siempre paralelo a la superficie de apoyo. En el caso de que el cuerpo a estudiar esté suspendido, el eje X será horizontal y por ende el eje Y vertical. Segundo, el sentido de los ejes, tanto X como Y, lo trabajaremos como siempre. Eje X positivo a la derecha y eje Y positivo hacia arriba. No importa el sentido del movimiento, se trabajará así para evitar confusión. Número 3. Ubicamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en análisis. Aquí les volví a colocar un dibujito donde tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie inclinada y el segundo cuerpo está suspendido. Entonces, primero que nada, ¿qué voy a hacer? Definir mi sistema de ejes cartesianos. Sin importar el movimiento, es decir, para el sentido de los ejes, no considerar el movimiento. Entonces, me voy primero que nada al cuerpo 1. El cuerpo 1 está apoyado sobre una superficie inclinada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eje cartesiano donde el eje X sea paralelo a la superficie de apoyo. Por lo tanto, aquí está representado mi eje X, que es paralelo a la superficie de apoyo y por ende el eje Y es perpendicular a X. Y el sentido positivo de ambos ejes, X hacia la derecha y Y hacia arriba. Aunque esté inclinado, obviamente esto indica que es la derecha de mi eje cartesiano y esta es la parte de arriba de mi eje cartesiano. Respecto al cuerpo 2, el cuerpo 2 está suspendido, no tengo superficie de apoyo. Entonces, ¿cuál es el sistema de ejes cartesianos que vamos a utilizar? El convencional, ¿ok? Donde X es horizontal y Y vertical. El sentido de los ejes cuando tengamos un cuerpo suspendido, como hemos trabajado siempre nuestros ejes cartesianos. X positivo del origen a la derecha y Y positivo del origen hacia arriba. Posteriormente, haber definido ya el sistema de ejes cartesianos que vamos a procesar para cada cuerpo, entonces procedemos a ubicar en dicho eje cartesiano todas las fuerzas que están actuando sobre dicho cuerpo. En el caso del cuerpo 1, tenemos el peso, que sabemos que es verticalmente hacia abajo, aquí está, cuyo grado de inclinación de este vector respecto al eje cartesiano, como les había dicho yo en el video de la clase anterior, es exactamente este ángulo que está aquí, va a ser exactamente el ángulo de inclinación que tiene la superficie cuando el cuerpo está apoyado en una superficie de como se representa acá en esta imagen. Porque si la superficie tiene una inclinación inversa, es decir, que estuviese de esta manera, déjenme dibujarlo, si yo tuviese esto así, este ángulo vendría siendo este que está aquí, ¿ok? Pero en este caso, ese no es el ángulo, porque nuestro objeto no está de esta manera, ¿ok? Entonces, prosigamos. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo 1? La fuerza normal. Ya sabemos que la fuerza normal es una fuerza que va a actuar sobre los cuerpos cuando estos están apoyados sobre una superficie, es decir, es la fuerza con que la superficie reacciona sobre el cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Y va a ser siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Por lo tanto, yo tengo acá, si esta es la superficie de apoyo, obviamente la fuerza normal va a ser esta que está aquí porque es perpendicular. ¿Qué otra fuerza está siendo sometido el cuerpo 1? A la fuerza de tensión, porque el cuerpo 1 está unido al cuerpo 2 a través de una cuerda. Entonces aquí, en ese mismo sentido en que va la cuerda, voy a tener yo mi fuerza de tensión. Como este cuerpo va a tener un movimiento que me lo está indicando acá el diagrama, y si no me lo indica el diagrama, yo asumo hacia qué lado quiero que se mueva.
Y si yo indico que se mueva hacia este lado, entonces la fuerza de roce obviamente va a ir en dirección opuesta al movimiento, porque sabemos que fuerza de roce es toda fuerza que se opone al movimiento y por lo tanto va en sentido contrario al movimiento. Si yo, dado el caso que no me digan hacia dónde el movimiento, y yo asumo que el movimiento es hacia este lado, la fuerza de roce entonces no iría en esta dirección, debería de ir en esta dirección, es decir, en la misma dirección de la tensión. Entonces, ¿qué haría yo? Dibujaría aquí otra flechita y colocaría que es fuerza de roce y obviamente no estaría acá a este lado. Pero como el diagrama me indica que el movimiento es hasta acá, entonces yo procedo a ubicar la fuerza de roce en sentido contrario a esta dirección. Vayamos con el cuerpo 2, ya que terminamos de analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. El cuerpo 2 está suspendido. Entonces ya tenemos nuestro eje cartesiano convencional, X horizontal, Y vertical. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 2? La fuerza peso, que es verticalmente hacia abajo, es decir, coincide con el eje Y. ¿Y qué otra fuerza está interactuando en este cuerpo? La fuerza tensión, porque es la misma cuerda que está unida al cuerpo 1. Entonces, por lo tanto, la tensión que siente acá el cuerpo 1 va a ser exactamente el mismo valor de la tensión que siente acá el cuerpo 2. ¿En qué dirección va esta fuerza tensión? En la dirección que va de la cuerda, es decir, de aquí hacia arriba. Por lo tanto, me voy a mi eje cartesiano y represento mi fuerza tensión. El cuerpo 2, como no está en contacto con ninguna superficie, no tiene ninguna otra fuerza actuando, es decir, no hay fuerza normal ni tampoco fuerza de roce, porque estamos considerando la fuerza de roce respecto al aire nulo. Entonces ya tengo yo acá mi diagrama de cuerpo libre procesado para este sistema. Entonces, repasando lo que les comenté respecto al sistema de eje cartesiano, que es importante para que no se me vayan a enredar, el cartesiano va a estar siempre de esta manera, ¿ok? Siempre. No le vamos a cambiar el sentido porque yo sé que eso les va a terminar generando confusión. Entonces, veamos rápidamente. Si yo tengo un diagrama parecido a este, donde tengo un objeto apoyado sobre una superficie horizontal, ¿cuál va a ser el eje cartesiano? Este que tengo acá, porque X tiene que ser, como habíamos dicho, paralelo a la superficie de apoyo, por lo tanto Y tienen que ser perpendiculares al eje X. Ejes positivos, X a la derecha, Y hacia arriba. Veamos ahora este que tengo acá. Tengo este cuerpo 1 apoyado sobre una superficie horizontal y tengo este cuerpo 2 suspendido. ¿Cuál es el eje cartesiano para cada cuerpo? Este mismo que está acá. Veamos por qué. El cuerpo 1 está apoyado sobre una superficie horizontal, por lo tanto, el eje X tiene que ser paralelo a la superficie de apoyo, es decir, que es este eje cartesiano. Vayamos al cuerpo 2. El cuerpo 2 está suspendido. Tengo que tomar en cuenta mi eje cartesiano de manera tal que X esté en horizontal, tal cual este que está acá. Por eso les indiqué que para este tipo de diagrama y este tipo de diagrama, incluso para ambos cuerpos, este es el eje cartesiano a utilizar. Si tengo este plano inclinado, para este cuerpo que está apoyado sobre este plano inclinado, yo tengo que seleccionar mi eje cartesiano de manera tal que X sea paralelo a la superficie de apoyo y por lo tanto Y es perpendicular a X, como ya sabemos. Entonces este va a ser el sistema cartesiano. Vean acá que estoy colocando X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Si el plano es a la inversa, ¿ok? Donde tengo el cuerpo apoyado de esta manera, de igual forma voy a colocar el sentido de los ejes cartesianos como siempre. X hacia mi derecha y Y hacia arriba. Aquí simple y llanamente, ¿qué cambia respecto a este? Que el eje X tiene que estar paralelo a la superficie de apoyo y esta es mi superficie de apoyo, por lo tanto X tiene que ser esta, tal cual como lo estoy colocando acá. Aquí se los vuelvo a enfatizar, eje X positivo hacia la derecha, eje Y positivo hacia arriba. No vamos a considerar la dirección del movimiento para definir el sentido de los ejes. Entonces, si repasamos rápidamente lo que yo les había dado la semana pasada, ya habíamos definido acá el eje cartesiano X y Y, eje X paralelo a la superficie de apoyo. Este otro que está acá, que es el mismo que les dibujé anteriormente allá, tenemos para el cuerpo 1, eje X tiene que ser paralelo a la superficie de apoyo.
y por lo tanto Y va a ser perpendicular al eje X. Y el cuerpo 2, como está suspendido, voy a definir mi eje cartesiano de manera tal que X sea horizontal y Y vertical, tal cual como lo tenemos acá. Si tenemos este caso, como se los indiqué también anteriormente, el eje X para M1 tiene que ser paralelo a la superficie de apoyo y por lo tanto lleva a ser perpendicular a esa superficie. Y si es para el cuerpo 2, entonces aquí tengo yo mi eje X y aquí tengo yo mi eje Y. El sentido de los ejes, como sabemos que van nuestros ejes cartesianos. X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba, al igual que acá. X positivo hacia la derecha y Y positivo hacia arriba. Y nuevamente acá, unos apoyados sobre una superficie horizontal, entonces mi eje X paralelo a la superficie de apoyo y por lo tanto Y de forma vertical. En el próximo video voy a desarrollarles el tema que vamos a ver ahora, que es operaciones vectoriales, donde nosotros vamos entonces a trabajar las sumatorias de todas estas fuerzas que podemos tener presentes en un diagrama de cuerpo libre.